Mi hermana desapareció en la estación de tren. 19 años después su abrigo estaba en un vagón abandonado. Si te gusta escuchar historias como esta, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso nos motiva a seguir compartiendo más relatos que te mantendrán al borde del asiento. Capítulo 1. El abrigo que cambió todo. El viento helado de Buenos Aires cortaba la piel aquella tarde de julio cuando Esperanza Morales sintió que su mundo se desmoronaba por segunda vez en 19 años. Sus manos temblorosas sostenían un abrigo gris de lana que conocía mejor que su propia ropa. Era el de su hermana menor, Violeta, quien había desaparecido sin rastro en la estación de Constitución cuando tenía apenas 17 años. «Esto no puede ser real», murmuró mientras acariciaba la tela desgastada. El guardaferroviario que había encontrado el abrigo en un vagón abandonado del ramal San Martín la observaba con compasión. Era un hombre mayor, de bigote canoso y ojos bondadosos que había visto demasiadas tragedias en sus 30 años de servicio. «Señora, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted», le dijo con suavidad. «Pero necesitamos que identifique formalmente si este abrigo perteneció a su hermana». Esperanza cerró los ojos y respiró profundo. El aroma a jazmines baratos que siempre usaba Violeta aún permanecía impregnado en las fibras, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus dedos encontraron el pequeño desgarrón cerca del bolsillo izquierdo, el mismo que ella había surcido con hilo azul marino 3 días antes de la desaparición. La estación de tren bullía con el movimiento típico de una tarde porteña. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías entre el eco metálico de las formaciones que arribaban y partían. Esperanza recordó vívidamente esa tarde de marzo de 2005 cuando Violeta había salido de casa diciendo que iba a encontrarse con una amiga en Palermo. Nunca más volvió a verla. «¿Dónde exactamente encontraron esto?», preguntó con voz quebrada. El guardaferroviario, que se había presentado como Ramón Castillo, señaló hacia los galpones industriales que se extendían más allá de las vías principales. «En un vagón de carga que lleva años fuera de servicio, señora. Estábamos haciendo una inspección de rutina para el mantenimiento cuando lo vimos colgado de un gancho, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado». La información golpeó a Esperanza como un puño en el estómago. Durante todos estos años había imaginado 1000 escenarios diferentes, que Violeta había huido voluntariamente, que había sufrido un accidente, que había sido víctima de algún delito. Pero nunca había considerado que pudiera estar tan cerca, en los mismos lugares donde habían buscado incansablemente. «Necesito ver ese vagón», declaró con determinación renovada. Ramón negó con la cabeza. «No puedo permitírselo, señora. Es una zona restringida y además ya hemos contactado a la policía. Ellos se harán cargo de la investigación». 19 años, gritó Esperanza, llamando la atención de los transeúntes. 19 años he esperado una pista, una señal, cualquier cosa que me dijera qué pasó con mi hermana. Y ahora que aparece algo, me dicen que no puedo verlo. Sus lágrimas comenzaron a caer libremente mientras abrazaba el abrigo contra su pecho. La gente alrededor empezó a murmurar y a observar la escena con curiosidad y compasión. Un joven con mochila se acercó y le ofreció un pañuelo, mientras una señora mayor le susurraba palabras de aliento. Ramón se sintió conmovido por el dolor de esta mujer que había cargado con la incertidumbre durante tanto tiempo. «Mire, no debería hacer esto, pero ¿qué tal si la acompaño hasta donde encontramos el abrigo? Solo para que pueda ver el lugar. Pero con la condición de que no toque nada y que cuando llegue la policía, coopere completamente». Esperanza sintió agradecida. Mientras caminaban por los andenes hacia la zona industrial de la estación, le contó a Ramón sobre Violeta, cómo era una chica alegre y soñadora que quería estudiar periodismo, cómo le encantaba escribir cuentos y cómo tenía la costumbre de desaparecer por horas escribiendo en su diario secreto. «Era muy independiente», explicó Esperanza. «A veces pensé que tal vez había decidido irse por su cuenta, empezar una nueva vida en otro lugar. Pero era solo una nena, ¿sabe? 17 años y toda la vida por delante». El sendero se volvió más angosto y menos transitado. Los sonidos de la estación se desvanecían gradualmente, reemplazados por el silbido del viento entre las estructuras metálicas oxidadas. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío porteño,
sino con la proximidad a respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Capítulo 2. Los fantasmas del pasado. El vagón abandonado se alzaba ante ellas como un monumento al olvido. La pintura verde militar se descascaraba en grandes placas, y las ventanas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Ramón utilizó su llave maestra para abrir la pesada puerta lateral que chirrió como un lamento. Aquí es donde lo encontramos, señaló hacia un gancho oxidado en la pared interior. La luz dorada del atardecer se filtraba por las rendijas, creando rayos polvorientos que iluminaban el espacio vacío. Esperanza ingresó lentamente, sintiendo que pisaba terreno sagrado. El aire olía a metal húmedo y a décadas de abandono, pero había algo más, un aroma tenue pero inconfundible a jazmines. Sus ojos se adaptaron gradualmente a la penumbra y comenzó a examinar cada rincón con la meticulosidad de una detective. ¿Notaron algo más cuando encontraron el abrigo?, preguntó mientras caminaba por el estrecho pasillo central. Ramón la siguió con cautela. Había algunas hojas de papel desperdigadas por el suelo, pero se desintegraron cuando las tocamos. Parecían muy viejas. También encontramos esto. Sacó de su bolsillo una pequeña cadena dorada con un dije en forma de mariposa. El corazón de Esperanza se detuvo. Reconoció inmediatamente la joya, se la había regalado a Violeta para su cumpleaños número 15. Su hermana nunca se la quitaba, decía que le daba suerte para sus exámenes y sus citas románticas. Era de ella, susurró, tomando la cadena con reverencia. Se la regalé cuando cumplió 15. Decía que la mariposa la ayudaba a volar hacia sus sueños. El silencio se volvió denso entre ellos. Ramón observó cómo Esperanza examinaba cada centímetro del vagón, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Sus movimientos eran metódicos pero emotivos, como si estuviera realizando un ritual de conexión con su hermana perdida. «Señora», dijo Ramón suavemente, «¿me permite preguntarle algo?» En todos estos años, nunca sospechó de nadie en particular. Esperanza se detuvo cerca de una ventana rota y contempló el horizonte urbano que se extendía más allá de las vías. Por supuesto que sí. Al principio sospeché de todos, de sus amigos, de los vecinos, hasta de la familia. La policía interrogó a su novio de entonces, Matías Herrera, varias veces. Era un chico mayor, tenía 23 años, y a mis padres nunca les gustó. ¿Y qué pasó con él? Desapareció también, 2 semanas después que Violeta. Sus padres dijeron que había conseguido trabajo en Mendoza, pero nunca pudimos confirmarlo. La policía lo buscó pero nunca lo encontraron para interrogarlo apropiadamente. Esperanza se acercó a una esquina del vagón donde las sombras eran más profundas. Allí, grabado toscamente en la madera, encontró algo que hizo que su sangre se helara, V+M igual a para siempre. Marzo de 2005. Ramón, venga acá. Mire esto. El guardaferroviario se acercó y examinó la inscripción con una linterna pequeña que llevaba en su cinturón. V y M. Violeta y Matías. Tiene que ser, respondió Esperanza, pasando sus dedos por las letras irregulares. Marzo de 2005 fue exactamente el mes en que desapareció. Esto significa que estuvo aquí, en este vagón, poco antes de, o durante. No pudo terminar la frase. La realidad de lo que podría haber ocurrido en ese lugar comenzaba a tomar forma en su mente, y era demasiado dolorosa para articularla completamente. Ramón notó su angustia creciente. Señora, creo que deberíamos irnos. La policía llegará pronto y ellos son los profesionales que pueden manejar esta situación apropiadamente. Pero Esperanza no estaba dispuesta a marcharse todavía. Se dirigió hacia el otro extremo del vagón, donde había una pequeña puerta que conducía a un compartimento de almacenamiento. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla suavemente, descubrió un espacio minúsculo pero significativo. En el suelo había restos de lo que parecían ser cartas o páginas de un diario, tan deterioradas por el tiempo y la humedad que apenas se podían distinguir algunas palabras sueltas. Sin embargo, en una esquina, protegida por un pedazo de chapa metálica, encontró una hoja de papel con escritura que aún era legible. Mi querida hermana, leyó en voz alta, si algún día encuentras esto, quiero que sepas que...
El resto de la frase se desvanecía en manchas de tinta corrida, pero era inequívocamente la letra de Violeta. Esperanza reconocería esa caligrafía pulcra y delicada en cualquier lugar del mundo. Capítulo 3. Secretos enterrados. El comisario Daniel Vega llegó a la estación acompañado de 2 oficiales jóvenes y un equipo de peritos. Era un hombre de estatura media, con canas prematuras y la expresión cansada de quien había visto demasiados casos sin resolver. Cuando Ramón le presentó a Esperanza y le mostró los objetos encontrados, su rostro se tensó con preocupación profesional. Señora Morales, entiendo que esta situación debe ser extremadamente difícil para usted, comenzó con tono oficial pero comprensivo. Sin embargo, necesito que entienda que esto es ahora una escena de investigación criminal. No puede permanecer aquí mientras trabajamos. Pero es mi hermana, protestó Esperanza. He esperado 19 años por esta oportunidad. No puede pedirme que me vaya ahora. Precisamente porque es su hermana necesito que coopere, replicó Vega firmemente. Si queremos encontrar respuestas verdaderas, debemos hacer las cosas correctamente. Le prometo que la mantendré informada de todo lo que descubramos. Mientras los peritos comenzaban a documentar minuciosamente el vagón, Vega se llevó a Esperanza a una pequeña oficina administrativa dentro de la estación. El lugar olía a café recalentado y cigarrillos, con paredes cubiertas de horarios ferroviarios y avisos sindicales amarillentos. Cuénteme todo sobre la desaparición original, le pidió Vega mientras preparaba su grabadora y sacaba un cuaderno de notas gastado. Necesito conocer cada detalle, por insignificante que le parezca. Esperanza se acomodó en la silla de plástico y respiró profundo antes de comenzar. Era viernes 18 de marzo de 2005. Violeta había terminado sus clases en la escuela secundaria y llegó a casa alrededor de las 4 de la tarde. Almorzamos juntas, hablamos sobre sus planes para el fin de semana. Parecía normal, incluso alegre. ¿Mencionó algo específico sobre sus planes? Dijo que iba a encontrarse con su amiga Carolina en Palermo, que iban a ir al shopping y después al cine. Pero cuando contactamos a Carolina al día siguiente, nos dijo que nunca habían acordado encontrarse. Incluso mostró los mensajes de texto donde Violeta había cancelado los planes el día anterior. Vega tomó nota meticulosamente. ¿A qué hora salió de casa? Alrededor de las 6 de la tarde. Llevaba puesto ese abrigo gris, jeans azules, zapatillas blancas y una cartera pequeña de cuero negro. También llevaba su diario, como siempre. Era una libreta roja con un pequeño candado dorado. Ese diario fue encontrado. Jamás. Lo buscamos por toda la casa, preguntamos a todos sus amigos, pero nunca apareció. Violeta escribía en él religiosamente todos los días desde los 14 años. El comisario hizo una anotación especial sobre el diario. ¿Y qué hay del novio, Matías Herrera? Esperanza suspiró pesadamente. Era complicado. Matías tenía 23 años, trabajaba en un taller mecánico en San Telmo. Violeta se había obsesionado con él, pero la relación era tormentosa. Peleaban constantemente, se separaban y volvían cada pocas semanas. ¿Había violencia en la relación? No física, que nosotros supiéramos. Pero él era muy celoso y posesivo. Una vez lo escuché gritándole por teléfono porque había hablado con un compañero de clase. Violeta siempre lo defendía, decía que era porque la amaba mucho. Vega conocía bien ese patrón. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Matías? 2 días antes de que Violeta desapareciera. Habían tenido una pelea terrible porque él quería que dejara la escuela y se fuera a vivir con él. Mis padres se opusieron rotundamente, y Violeta parecía estar de acuerdo con ellos. Pero ahora, viendo esa inscripción en el vagón, ¿cree que su hermana podría haber mantenido contacto secreto con él? Esperanza asintió lentamente. Es posible. Violeta era muy terca cuando se enamoraba. Y si habían planeado encontrarse en secreto, explicaría por qué mintió sobre sus planes con Carolina. Un oficial joven entró a la oficina interrumpiendo la conversación. Comisario, encontramos algo más en el vagón. Creo que debería verlo. Los 3 se dirigieron de vuelta al vagón abandonado,
donde los peritos habían instalado luces portátiles que iluminaban cada rincón. El oficial guió a Vega hacia el compartimento de almacenamiento donde Esperanza había encontrado la carta parcial. «Mire esto», dijo, señalando hacia una tabla suelta en el suelo. Cuando la levantamos, encontramos esto enterrado debajo. Era una pequeña caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos de niño. Dentro había varios objetos que hicieron que Esperanza se tambalearía, fotografías de Violeta y Matías juntos, cartas de amor escritas en la letra familiar de su hermana, y algo que la dejó sin aliento, el diario rojo con el candado dorado. «Ese es el diario de Violeta», murmuró con voz temblorosa. «Después de todos estos años». Vega tomó el diario con guantes de látex y examinó cuidadosamente la cubierta desgastada. «Señora Morales, necesito que entienda que este diario podría contener información crucial para la investigación. No podrá leerlo hasta que nuestros peritos hayan terminado de analizarlo». «¿Cuánto tiempo tomará eso?» «Varios días, posiblemente semanas. Pero le aseguro que tan pronto como sea posible, compartiremos con usted cualquier información relevante que no comprometa la investigación». Esperanza sintió una mezcla de esperanza y frustración. Después de 19 años de silencio, las respuestas estaban tan cerca que podía tocarlas, pero aún fuera de su alcance. Capítulo 4. Las palabras de Violeta. Una semana después, el comisario Vega citó a Esperanza en la comisaría. Había logrado que los peritos aceleraran el análisis del diario de Violeta, y ahora tenía información que podía cambiar completamente la dirección de la investigación. «Señora Morales», comenzó Vega cuando ella se sentó frente a su escritorio, «lo que voy a contarle será muy difícil de escuchar. Pero necesita conocer la verdad sobre lo que su hermana escribió en sus últimas entradas». Esperanza se preparó mentalmente, aferrándose a los brazos de la silla. «Estoy lista. Dígame todo». Vega abrió una carpeta gruesa y extrajo copias fotostáticas de varias páginas del diario. Las últimas 5 entradas fueron escritas entre el 15 y el 18 de marzo de 2005, los días previos a su desaparición. En ellas, Violeta describe una situación mucho más compleja de lo que su familia conocía. ¿Qué tipo de situación? Su hermana estaba embarazada, señora Morales. 3 meses de embarazo, según escribió. Y estaba aterrorizada de contárselo a su familia. La noticia golpeó a Esperanza como un martillo. Durante todos estos años, había imaginado muchas posibilidades, pero nunca esa. ¿Embarazada? ¿De Matías? Según el diario, sí. Pero hay más. Violeta escribió que Matías había reaccionado muy mal a la noticia. Le había exigido que se hiciera un aborto inmediatamente, amenazando con terminar la relación si no lo hacía. Vega continuó leyendo de las fotocopias. Entrada del 16 de marzo, Matías dice que somos muy jóvenes, que un bebé arruinaría nuestros planes. Pero yo ya amo a esta pequeña vida que crece en mí. No sé cómo decírselo a Esperanza y a mis padres. Tengo tanto miedo. Esperanza comenzó a llorar silenciosamente. Mi pobre nena. Estaba pasando por todo eso sola. Hay más, continuó Vega suavemente. En la entrada del 17 de marzo, Violeta escribió que había decidido contarle la verdad a usted esa noche, después de la cena. Pero aparentemente perdió el valor y decidió hablar primero con Matías para convencerlo de que aceptara el embarazo. ¿Y la última entrada? Vega tomó la fotocopia final, fechada el 18 de marzo por la tarde. Querido diario, mañana me encontraré con Matías en nuestro lugar secreto para hablar sobre el bebé. Él dice que tiene una solución, que todo se va a arreglar. Espero que tenga razón. Si algo me pasa, quiero que sepan que amé profundamente y que este bebé fue concebido con amor, aunque las circunstancias no sean perfectas. Si encuentran esto, busquen la verdad en el vagón donde solíamos refugiarnos cuando llovía. El silencio llenó la oficina. Esperanza se cubrió el rostro con las manos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su hermana menor había estado enfrentando la situación más difícil de su joven vida completamente sola. ¿Qué cree que pasó, comisario? Basándome en la evidencia, creo que Violeta se encontró con Matías en ese vagón el 19 de marzo,
como había planeado. Lo que ocurrió después. Vega hizo una pausa. Estamos buscando activamente a Matías Herrera. Tenemos nuevas pistas sobre su paradero actual. Después de todos estos años. Los registros muestran que efectivamente se mudó a Mendoza en abril de 2005, pero bajo un nombre falso. Conseguimos trabajo en una fábrica de vinos usando documentos alterados. Lo hemos localizado y un equipo está en camino para arrestarlo. Esperanza sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Cree que él le hizo daño a Violeta y al bebé? No puedo especular sobre eso hasta que podamos interrogarlo. Pero le prometo que encontraremos la verdad, señora Morales. Su hermana merece justicia, y usted merece respuestas. Cuando Esperanza salió de la comisaría, el cielo porteño estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Caminó sin rumbo por las calles del centro, procesando todo lo que había aprendido. Su hermana había estado embarazada, aterrorizada, y había acudido al hombre que la había puesto en esa situación buscando apoyo y comprensión. En lugar de dirigirse a casa, Esperanza tomó el subte hacia Constitución. Necesitaba volver al vagón, al lugar donde Violeta había escrito su última entrada en el diario. Quería sentir la presencia de su hermana una vez más, ahora que conocía la verdadera historia. Al llegar a la estación, buscó a Ramón, quien estaba terminando su turno de la tarde. ¿Puedo pedirle un último favor?, le preguntó. ¿Podría acompañarme al vagón una vez más? Ahora que sé lo que realmente pasó, necesito despedirme apropiadamente. Ramón, conmovido por su dolor evidente, asintió. Por supuesto, señora. Pero debe prometerme que después irá a casa y descansará. Esta investigación está tomando un rumbo que requiere profesionales. Mientras caminaban hacia el vagón abandonado bajo la luz mortecina del atardecer, Esperanza se sintió más cerca de Violeta que nunca en 19 años. Capítulo 5. El regreso de Matías. La detención de Matías Herrera en Mendoza se realizó al amanecer del martes siguiente. Los oficiales lo encontraron en una casa modesta del barrio de Godoy Cruz, viviendo bajo el nombre de Miguel Enríquez con una mujer y 2 hijos pequeños. Cuando lo esposaron, su única reacción fue susurrar, sabía que este día llegaría. El traslado a Buenos Aires tomó 8 horas, durante las cuales Matías permaneció en silencio absoluto. Al llegar a la comisaría, era un hombre de 42 años, calvo prematuro, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años de culpa acumulada. El comisario Vega decidió que Esperanza podría presenciar el interrogatorio desde una sala de observación contigua, equipada con vidrio espía. Necesito que me confirme que es realmente él, le explicó. Además, su presencia podría motivarlo a decir la verdad. Cuando Matías entró a la sala de interrogatorios, Esperanza sintió que el aire se espesaba. Era indudablemente el mismo joven que había conocido 19 años antes, aunque envejecido y marcado por el peso de los secretos. Sus manos temblaron ligeramente cuando se sentó frente a Vega. Matías Herrera, comenzó el comisario, o Miguel Enríquez, como ha vivido los últimos 19 años. Vamos a hablar sobre la noche del 19 de marzo de 2005 y sobre Violeta Morales. Al escuchar el nombre de Violeta, Matías cerró los ojos y respiró profundamente. He pensado en esa noche cada día durante 19 años, murmuró con voz ronca. Cada maldito día. Entonces será fácil para usted recordar los detalles. ¿Se encontró con Violeta en el vagón abandonado de la estación Constitución esa noche? Sí, respondió sin levantar la vista. Habíamos acordado encontrarnos allí a las 8 de la noche. ¿Para hablar sobre su embarazo? Matías asintió lentamente. Ella estaba desesperada porque aceptara al bebé. Decía que podíamos ser una familia, que sus padres eventualmente lo entenderían. Pero yo tenía 23 años, trabajaba en un taller ganando miserias, vivía en una pieza de pensión. ¿Cómo íbamos a criar un bebé? ¿Qué pasó durante esa conversación? Discutimos, admitió Matías, finalmente levantando la vista para mirar a Vega. Violeta se puso muy emocional cuando le dije que no podía hacerme cargo. Empezó a gritar que me odiaba, que era un cobarde, que iba a contarle todo a su familia.
Esperanza, del otro lado del vidrio, sentía que su corazón se partía escuchando la descripción de los últimos momentos de su hermana. Imaginaba a Violeta, apenas una niña embarazada, enfrentando el rechazo del hombre que amaba. ¿Y entonces qué hizo, señor Herrera? Le dije que si hacía eso, yo me iría de Buenos Aires y nunca la volvería a ver. Pensé que eso la asustaría, que la haría entrar en razón. Matías se cubrió el rostro con las manos. Pero Violeta era más valiente de lo que yo creía. Continué. Se puso de pie y me dijo, entonces vete, Matías. Mi bebé y yo estaremos mejor sin un cobarde como padre. Comenzó a caminar hacia la salida del vagón, y yo me desesperé. El silencio se extendió por varios minutos. Vega esperó pacientemente mientras Matías luchaba con sus recuerdos. La tomé del brazo para detenerla, continuó finalmente. Solo quería que siguiéramos hablando, que encontráramos una solución. Pero ella se sacudió violentamente para soltarse, y perdió el equilibrio. ¿Perdió el equilibrio? Se golpeó la cabeza contra el borde metálico de una de las ventanas del vagón. El sonido, nunca podré olvidar ese sonido. Matías comenzó a temblar visiblemente. Cayó al suelo y no se movió más. Había mucha sangre. Esperanza se aferró al borde de la mesa de observación, sintiendo que las piernas le fallaban. Durante todos estos años se había preguntado si su hermana había sufrido, si había tenido miedo en sus últimos momentos. ¿Verificó si estaba viva? Traté de encontrarle el pulso, pero no sabía cómo hacerlo apropiadamente. Sus ojos estaban abiertos pero no respondía cuando le hablaba. Había tanto sangre, y yo estaba en pánico completo. Llamó a una ambulancia. ¿A la policía? Matías negó con la cabeza avergonzadamente. Tenía miedo. Pensé que nadie me creería que había sido un accidente. Era mayor que ella, sus padres nunca me habían aceptado, y ahora estaba embarazada. Pensé que me acusarían de asesinato. ¿Qué hizo con el cuerpo? La cargué y la llevé hasta las vías principales. Esperé hasta que pasó el último tren de la noche y la coloqué sobre los rieles, esperando que pareciera un accidente o un suicidio. La voz de Matías se quebró completamente. Fue lo más horrible que he hecho en mi vida. Vega tomó notas meticulosamente. ¿Y sus pertenencias? Su cartera la puse con ella, pero el abrigo se manchó con mi sangre durante el traslado. También el diario se cayó durante el forcejeo y se manchó. Los escondí en el vagón pensando que volvería al día siguiente a deshacerme de todo, pero cuando llegué había policías por todas partes buscándola. ¿Por qué huyó a Mendoza? 2 semanas después, la policía empezó a hacer preguntas sobre nuestra relación. Me di cuenta de que eventualmente llegarían a la verdad. Conseguí documentos falsos y me fui. Pensé que si desaparecía también, confirmaría la teoría de que habíamos huido juntos. El interrogatorio continuó por 3 horas más, durante las cuales Matías proporcionó detalles específicos sobre cómo había ocultado el cuerpo y por qué nunca había sido encontrado por las autoridades ferroviarias. Al final, confesó formalmente el homicidio culposo de Violeta Morales y la ocultación de su cadáver. Capítulo 6. El reencuentro. La búsqueda del cuerpo de Violeta comenzó al amanecer del día siguiente. Basándose en las indicaciones detalladas de Matías, los equipos de rescate y peritos forenses se concentraron en un tramo específico de las vías del ramal San Martín, aproximadamente a 2 kilómetros de la estación Constitución, en una zona donde las vías cruzaban un pequeño arroyo entubado. Esperanza había insistido en presenciar la búsqueda, a pesar de las advertencias del comisario Vega sobre lo traumático que podría resultar. He esperado 19 años para traer a mi hermana a casa, le había dicho con determinación inquebrantable. No me voy a alejar ahora. El área estaba acordonada y llena de actividad. Operarios municipales habían cortado el tráfico ferroviario en esa sección, mientras que los equipos de búsqueda utilizaban detectores de metales y equipo de excavación especializado. El sonido de las máquinas se mezclaba con el murmullo constante de los investigadores y la prensa que había comenzado a reunirse al conocerse la noticia. Señora Morales, le dijo el doctor Raúl Mendoza, el médico forense jefe,
debe prepararse para la posibilidad de que los restos estén en condiciones muy deterioradas después de tanto tiempo. El paso de los trenes y las condiciones ambientales. Doctor, he tenido 19 años para prepararme, interrumpió Esperanza suavemente. Solo quiero llevarla a casa. A las 10 de la mañana, uno de los operarios gritó que había encontrado algo. Era un fragmento de tela azul que podría haber pertenecido a los jeans que Violeta llevaba puestos el día de su desaparición. El equipo forense se acercó cuidadosamente y comenzó a excavar manualmente alrededor del área. Una hora después, encontraron los primeros restos óseos. El doctor Mendoza examinó cuidadosamente los hallazgos antes de acercarse a Esperanza, quien permanecía a una distancia prudente acompañada por Ramón, quien había pedido permiso para apoyarla durante este momento crucial. Encontramos restos humanos que parecen corresponder a una joven mujer de la edad aproximada de su hermana, informó el médico con profesionalismo empático. Necesitaremos realizar análisis de ADN para confirmar la identidad, pero los fragmentos de ropa y algunos elementos encontrados junto a los restos coinciden con la descripción que usted proporcionó. ¿Y el bebé?, preguntó Esperanza con voz quebrada. También encontramos evidencia de restos fetales, consistente con un embarazo de aproximadamente 3 meses. Lamento profundamente su pérdida, señora. Esperanza se desplomó en brazos de Ramón, liberando finalmente todo el dolor y la tensión acumulados durante casi 2 décadas. Sus sollozos se mezclaron con el ruido de las máquinas y el viento porteño que soplaba entre las estructuras metálicas. Ya está, señora, le susurraba Ramón mientras la consolaba. Ya la encontró. Ahora puede descansar en paz. El proceso de recuperación de los restos tomó el resto del día. Los peritos trabajaron meticulosamente para asegurar que no se perdiera ninguna evidencia que pudiera ser relevante para el proceso judicial contra Matías. También encontraron la cartera de cuero negro que Violeta llevaba ese día, con su documento de identidad aún legible a pesar del deterioro. Mientras observaba el trabajo de los forenses, Esperanza recordó la última conversación que había tenido con Violeta antes de su desaparición. Habían estado viendo televisión juntas después de la cena, riéndose de una comedia romántica argentina. Violeta había apoyado su cabeza en el hombro de Esperanza y le había dicho: «Gracias por ser la mejor hermana del mundo». Si hubiera sabido que estaba embarazada, si hubiera sabido que tenía miedo, murmuró Esperanza, habría hecho todo diferente. La habría protegido. El comisario Vega se acercó a ella al final de la tarde. «Señora Morales, quiero que sepa que Matías Herrera será procesado por homicidio culposo y ocultación de cadáver. Aunque dice que fue un accidente, su decisión de ocultar el cuerpo y huir constituye un delito grave. ¿Cuánto tiempo estará en prisión? Si es declarado culpable de los cargos, podría enfrentar entre 8 y 12 años de prisión. Su confesión y cooperación podrían influir en la sentencia, pero eso será decisión del juez». Esperanza asintió lentamente. Durante todos estos años había imaginado que sentiría sed de venganza cuando finalmente conociera la verdad sobre lo que le había pasado a Violeta. Pero ahora, viendo los restos de su hermana siendo cuidadosamente preparados para el traslado, solo sentía un profundo agotamiento y una extraña sensación de alivio. ¿Cuándo podremos realizar el funeral? Una vez que se completen todos los análisis forenses y se confirme oficialmente la identidad, podrán proceder con los arreglos funerarios. Debería ser en aproximadamente una semana. Esa noche, Esperanza regresó a su departamento en Valvanera por primera vez en varios días. Sus padres habían fallecido años atrás sin conocer nunca la verdad sobre Violeta, y ella había mantenido el dormitorio de su hermana exactamente como estaba el día de su desaparición, como un santuario a la esperanza de su regreso. Se sentó en la cama de Violeta y tomó el osito de peluche que había sido su compañero desde la infancia. «Ya puedes descansar, mi amor», le susurró. «Te voy a dar el funeral que mereces, y todo el mundo va a saber que fuiste valiente hasta el final». Capítulo 7. El último adiós. Una semana después, la parroquia San Carlos Borromeo en Valvanera se llenó de personas que habían conocido y amado a Violeta Morales. Antiguos compañeros de clase, ahora adultos con sus propias familias, habían venido a despedirse de la joven que recordaban como alegre y soñadora. Varios vecinos del barrio, que habían participado en las búsquedas iniciales 19 años atrás,
se presentaron para acompañar a Esperanza en este momento de cierre. El ataúd blanco estaba cubierto de jazmines blancos, las flores favoritas de Violeta. Esperanza había decidido que fuera un funeral de celebración de la vida de su hermana, no una ceremonia sombría centrada en la tragedia de su muerte. El padre Martínez, quien había conocido a la familia Morales durante décadas, condujo la ceremonia con palabras que hablaban de perdón, esperanza y la importancia de honrar la memoria de los que amamos. Violeta Morales fue una joven llena de sueños y amor, dijo durante su homilía. Su vida fue cortada prematuramente, pero el impacto que tuvo en quienes la conocieron perdura hasta hoy. Cuando llegó el momento de los testimonios, Esperanza se dirigió al púlpito con pasos firmes. Había preparado cuidadosamente lo que quería decir, pero cuando vio todos los rostros expectantes, decidió hablar desde el corazón. Mi hermana Violeta era la persona más valiente que conocí, comenzó con voz clara y fuerte. Durante 19 años, no supe qué le había pasado, pero siempre supe que había enfrentado lo que fuera con coraje. Ahora que conozco la verdad, sé que tenía razón. Se detuvo para tomar aliento, viendo rostros conocidos y extraños unidos en silencio respetuoso. Violeta se encontró en una situación imposible para una chica de 17 años. Estaba embarazada, asustada, pero decidida a proteger a su bebé. Cuando el hombre que amaba le falló, no se rindió. Luchó por lo que creía correcto hasta el final. Esperanza vio a Ramón en la tercera fila, quien le sonrió alentadoramente. También estaba el comisario Vega, quien había venido a presentar sus respetos a pesar de no haber conocido personalmente a Violeta. Durante estos años de búsqueda, mucha gente me preguntaba por qué no podía simplemente seguir adelante, por qué no podía aceptar que tal vez nunca sabría qué había pasado. La respuesta es simple, porque Violeta merecía que alguien la buscara. Merecía que alguien contara su verdadera historia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz permaneció firme. Hoy no solo despedimos a Violeta, sino también al bebé que nunca llegó a nacer. Un bebé que habría sido recibido con amor en nuestra familia, sin importar las circunstancias de su concepción. Después de la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio de Chacarita, donde Violeta sería enterrada junto a sus padres. El cielo estaba despejado y el sol de otoño creaba una luz dorada que bañaba los senderos arbolados del cementerio. Mientras bajaban el ataúd, Esperanza arrojó un puñado de tierra y susurró una promesa final: voy a vivir mi vida al máximo, por las dos. Voy a ser feliz, porque eso es lo que tú habrías querido. Después del entierro, muchas personas se acercaron a Esperanza para ofrecerle palabras de consuelo y compartir recuerdos de Violeta. Carolina, la amiga de la escuela secundaria, ahora madre de 3 hijos, le dijo: siempre me pregunté qué habría sido de Violeta si hubiera vivido. Creo que habría sido una madre maravillosa y una mujer extraordinaria, como tú. Ramón fue uno de los últimos en despedirse. Señora Esperanza, quiero que sepa que conocerla a usted y ser parte de esta historia me cambió la vida. Ver su determinación y su amor por su hermana me recordó por qué es importante nunca rendirse ante las injusticias. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, Esperanza se quedó sola junto a la tumba de Violeta. Sacó de su cartera la cadena dorada con el dije de mariposa que habían encontrado en el vagón y la colocó sobre la lápida recién instalada. Tu mariposa finalmente puede volar libre, mi amor, murmuró. Y yo también. Al alejarse del cementerio, Esperanza sintió algo que no había experimentado en 19 años, paz verdadera. No la paz de la resignación o el olvido, sino la paz que viene de conocer la verdad y honrar adecuadamente a quienes amamos. Al día siguiente, Matías Herrera fue formalmente condenado a 10 años de prisión por homicidio culposo y ocultación de cadáver. Durante la lectura de la sentencia, pidió dirigirse directamente a Esperanza, quien había decidido asistir al juicio. Señora Morales, dijo con voz quebrada, sé que no hay palabras que puedan reparar el daño que causé a su familia. Violeta merecía vivir, merecía ser madre, merecía ser feliz. Mi cobardía le quitó esas oportunidades, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Esperanza lo miró directamente a los ojos antes de responder: su arrepentimiento no puede traer de vuelta a mi hermana, pero puede ser el comienzo de su propia redención.
Espero que use estos años en prisión para convertirse en el hombre que Violeta creyó que usted podía ser. 6 meses después, Esperanza estableció la Fundación Violeta Morales, dedicada a ayudar a jóvenes embarazadas en situaciones vulnerables. La fundación ofrecía apoyo emocional, asesoramiento legal y recursos prácticos para que ninguna chica tuviera que enfrentar sola las decisiones más difíciles de su vida. Violeta no pudo ver crecer a su bebé, explicaba Esperanza a los voluntarios, pero podemos honrar su memoria ayudando a otras madres jóvenes a tener las opciones y el apoyo que ella necesitaba. La historia de la desaparición de Violeta y su resolución después de 19 años se convirtió en un caso emblemático en Argentina sobre la importancia de nunca abandonar la búsqueda de verdad y justicia. Esperanza frecuentemente daba charlas en escuelas y organizaciones comunitarias, compartiendo la historia de su hermana como un recordatorio de que cada vida tiene valor y merece ser recordada. En las noches tranquilas, cuando visitaba la tumba de Violeta en Chacarita, Esperanza podía casi escuchar la risa de su hermana en el viento que susurraba entre los árboles. Y por primera vez en 19 años, esa risa no le traía dolor, sino la certeza de que el amor verdadero trasciende incluso la muerte, y que mantener viva la memoria de quienes amamos es la forma más hermosa de honrar sus vidas.